Mateo capítulo 12. Quiero señalar algunas cosas antes de comenzar con este estudio, porque al comenzar el capítulo 12 vemos a Jesús que ya para entonces ya está reunido con sus discípulos una vez más. Recuerden que los había enviado a predicar, ahora ellos han vuelto y ahora vienen juntos. En esta porción de la Escritura, de hecho, encontramos a Jesús y a sus discípulos en lo que se cree que era camino a la sinagoga. La razón por la que se cree que era el camino a la sinagoga donde iban es porque, como vamos a ver más adelante, era el día de reposo. Así que, de acuerdo a las leyes, como los fariseos las interpretaban, no podían caminar mucho tiempo, no podían hacer viajes muy largos. Había cierta cantidad o cierta distancia nada más que se podía caminar durante el día de reposo, porque el caminar más que esa distancia sería quebrantar el día de reposo. Y parece ser que Jesús y sus discípulos iban caminando cerca de donde estaban los fariseos, ¿sí? Y porque se nos va a decir ahí que los fariseos iban siguiendo a Jesús y sus discípulos para ver si hacían algo de lo que los pudieran acusar. Los fariseos, los líderes religiosos, siempre andaban cuidando del Señor Jesucristo para ver si encontraban algo en ellos por lo que lo pudieran acusar, porque no quería que Él esparciera sus enseñanzas, porque todo lo que enseñaba de alguna manera les estaba quitando a ellos poder sobre el pueblo, les estaba quitando a ellos autoridad, y estaba Él imponiendo lo que es la autoridad de las Escrituras y su propia autoridad como el Hijo de Dios que era, ¿sí? Entonces lo andaban siguiendo, pero andaban siguiendo para encontrar algo de lo que lo pudieran acusar. Creo yo que si los fariseos hubieran invertido la mitad del tiempo que invirtieron en buscar la forma de comprobar que Jesús era un farsante, si hubieran invertido la mitad de ese tiempo escudriñando las Escrituras para ver si todo lo que el Señor estaba diciendo era verdad o no, hubieran llegado a la misma conclusión que muchos al ver las evidencias que han visto, ¿sí? Jesús era el Cristo, Jesús era el Hijo de Dios. Y si tan solo se escudriñan las Escrituras con un corazón sincero, con honestidad intelectual, y vemos las evidencias que se presentan en las Escrituras, e inclusive algunos tomos, libros escritos extrabíblicos, podremos comprobar que Él es el Hijo del Dios viviente y que merece que pongamos nuestra fe y esperanza en Él. ¿Alguna vez han oído hablar de Lee Strobel? Lee Strobel escribió un libro que se llama El caso por Cristo, se llama en inglés El caso de Cristo, lo tradujeron al español. Lee Strobel es un periodista e investigador que era ateo. Y este periodista investigador que era ateo se dio a la tarea de determinar si habría evidencias que probaran que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Saben qué sucedió con Lee Strobel? Terminó creyendo lo que las Escrituras dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo durante su investigación. Si no lo han leído, les recomiendo los libros que él tiene: El caso por la fe, El caso por Cristo, etcétera, etcétera. Libros muy, muy buenos, vistos con ojos de alguien que en un momento criticaba el cristianismo, pero que al ver todas las evidencias terminó rindiéndose a los pies de Cristo. Ahora, acabamos de ver lo que el Señor nos dice, el Señor Jesucristo nos dice al final del capítulo 11, y es importante porque lo que nos dice el capítulo 11 ata muy bien con lo que vamos a ver al principio del capítulo 12. Si ven ahí en su Biblia, en Mateo 11, los versículos 28 al 30, el Señor Jesucristo está hablando a aquellos que están ahí con Él. En este tiempo todavía los discípulos no habían regresado, pero a todos los que están ahí escuchándolo les dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Note que es para su alma, no es para su cuerpo. Dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y como les dije la semana pasada, el Señor no está hablando aquí de los cansados de trabajar físicamente, aunque cuando estamos cansados físicamente también podemos ir al Señor y en Él encontramos fortaleza física, en Él encontramos fortaleza emocional, definitivamente encontramos fortaleza espiritual. Pero de lo que Él está hablando aquí es de los que están cansados de tratar de alcanzar a Dios
por medio de obras religiosas que en realidad no acercan a nadie a Dios, que a menudo terminan apartando a la gente de Dios, porque las obras religiosas que presentamos delante de Dios, como nos dice Isaías, son como trapos de inmundicia, y cuando nos damos cuenta de que no sirven para nada para acercarse a Dios, la gente se decepciona y la gente se aparta de Dios y la gente deja de creer en Dios, y muchas gentes no vuelven a Dios después de que se dan cuenta de que sus actos religiosos no les están sirviendo para nada. Sí, entonces el Señor está llamando a todos los que están cansados de tratar de alcanzar a Dios por medio de obras religiosas, que era lo que los fariseos y los sacerdotes querían imponer sobre ellos. Sí, porque no se estaban acercando a Dios por medio de esas obras. Estaban cansados de ser cargados de nuevo por los líderes religiosos con todo tipo de obligaciones y obras de religiosidad que ellos mismos, los sacerdotes, fariseos y líderes religiosos, no estaban dispuestos a llevar. Y todavía hay muchísima gente fariseica, así, muchísima gente que quiere imponer sobre los creyentes ciertos dogmas, ciertas enseñanzas, ciertos deberes religiosos, que cuando se escudriña, cuando se ve la vida de ellos, no están viviendo a la par de lo que están exigiendo de los demás. Sí, porque solemos hacer eso, ¿no es cierto? Exigimos de los demás más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar, más de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, porque es muy fácil apuntar el dedo mágico, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú deberías estar haciendo lo otro, Es muy fácil apuntar y mandar a la gente, ¿verdad? Es más difícil cuando uno trata de vivir de acuerdo a lo que está esperando de otra gente, ¿verdad? De vivir de acuerdo a lo que está esperando de otra gente. Entonces, debemos de primero vernos nosotros, como se nos dice en Mateo capítulo 7, vernos nosotros primero, para después poder ver a nuestros hermanos y lo que ellos pudieran estar haciendo o no haciendo. Sí, en Mateo 23, los versículos 1 al 4, vamos a llegar tarde o temprano a ese pasaje y vamos a estudiarlo más a fondo. Pero leemos ahí, Mateo 23, 1 al 4, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, que quiere decir a las enseñanzas de Moisés. Así que ustedes, les dice, deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que los fariseos, eso es lo que los sacerdotes, eso era lo que los escribas estaban haciendo. Ponían todas estas cargas porque era la ley de Dios y todo el pueblo debía de obedecerla. Pero ellos mismos no lo hacían. Y ellos se sentían como que de alguna manera ellos estaban exentos de tener que obedecer esas leyes porque eran los sacerdotes o los escribas, y porque conocían la Biblia al revés y al derecho, estaban listos para la Biblia de aquel tiempo, obviamente estaban listos para dirigir, pero no estaban listos para someterse a lo que ellos estaban tratando de dirigir al pueblo. Entonces Jesús nos dice ahí al final del capítulo 11 que Él ofrece un yugo fácil, una carga ligera. ¿Sí? Él ofrece un yugo fácil. Al seguirlo a Él, sí, se nos va a poner un yugo, vamos a tener que llevar un yugo, pero ese yugo va a ser fácil y la carga que vamos a tener que llevar va a ser ligera. ¿Saben por qué? Qué bueno que preguntan. Porque Él ya llevó la carga más pesada que se pudo llevar. ¿Cuál fue la carga que Él llevó mientras estaba en la cruz, crucificado, desangrándose, sufriendo la agonía ¿Cuál fue la carga que llevó sobre sus hombros? Nuestros pecados. Y no deberíamos decir nuestros pecados, porque cuando hablamos en términos de pecados, plural, implica que de alguna manera hay una cierta cantidad de pecados. Debemos decir que murió por nuestro pecado, porque todo lo que éramos sin Cristo era pecado. Todo lo que hacíamos sin Cristo era de alguna manera pecado. Cuando no nos sometíamos a Él, cuando no conocíamos su palabra, era pecado. Llevó sobre sí mismo el pecado de todo el mundo y obviamente con ese pecado iba el de nosotros también. Entonces, Él ya llevó la carga más pesada, que fue el pecado que fue puesto sobre sus hombros cuando murió en la cruz. Ahora nuestro yugo
si así lo queremos llamar. Nuestra carga, si le queremos llamar de esa manera, ¿qué sería? ¿Qué creen que es? ¿Mande? Es fácil, pero ¿qué es? ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuál es esa carga? Seguirlo a Él, confiar en Él, poner nuestra fe en Él, poner nuestra esperanza en Él. Ese es el yugo del que está hablando. Porque a menudo sí puede ser un yugo, a menudo sí puede ser una carga. Especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles, especialmente cuando estamos pasando por cosas que no nos gusta pasar, pruebas, etcétera, etcétera. Es una carga ponernos el yugo de mansedumbre y de esperanza y de que el Señor Jesús pone sobre nosotros. Es una carga tener que tener fe en algo que no hemos visto nunca, en algo que se nos dice que un día vamos a lograr, que un día vamos a llegar a ello. Puede ser una gran carga para algunas personas, porque al no verlo, al no experimentarlo, al no sentirlo, porque estamos en un tiempo en el que se tiene que sentir las cosas, si no nos damos a la tarea de hacerlo, seguirlo, de nuevo entra la desilusión, entra la desesperación. He notado eso últimamente, que ahora hay que sentir, porque si no lo siento, entonces no debo hacerlo. Si no lo siento, entonces no es difícil para mí someterme. Tengo que sentirlo. ¿Saben qué? Nunca he encontrado un semáforo con la luz roja en el que me siento que me deba detener. Nunca. ¿Sí? Siempre llevo demasiada prisa como para sentir que me tengo que detener. ¿Ustedes no? ¿No? Yo soy el único, ¿sí? O un alto, ¿verdad? No siento que me tenga que detener. O cuando veo la luz amarilla, ¿qué significa? Dale más recio, ¿verdad? La luz amarilla, sí. No, no siento que me tenga que detener porque se va a cambiar a rojo. Al contrario, siento que debo ganarle a la luz amarilla antes de que se cambie a rojo. Ahora, un dato importante, ¿ok? Cuando usted se pasa una luz amarilla, para cuando la luz cambia a rojo, todo su carro tiene que estar ya del otro lado de la intersección. Si cualquier parte de su carro todavía no cruza hasta el otro lado de la intersección y se cambia a rojo y un policía lo ve, prepárese porque quizás va a recibir una multa. Aquí nada más para que sepan, este es un anuncio público, ¿verdad? Anuncio de asistencia pública. Pero en serio, yo nunca me siento como cuando veo un semáforo rojo, no siento que me tengo que parar. Pero ¿qué hacemos todos cuando vemos el semáforo rojo? Por más prisa que llevemos nos paramos, ¿no es cierto? Aunque no sintamos que debemos, que de alguna manera nos sentimos justificados en no tener que hacerlo. ¿Verdad? Entonces la gente quiere sentir. Si no siento como que lo quiero, como que lo tengo que hacer, entonces no lo voy a hacer porque voy a sentirme un hipócrita. ¿Saben qué? Hay cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer que no nos vamos a sentir como hacerla. ¿Sí? Nos pasa a todos. Pero no lo hacemos porque nos sentimos como que debemos hacerlo, lo hacemos ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, al comenzar el capítulo 12, tenemos un claro ejemplo de esto que el Señor Jesucristo estaba hablando o de lo que va a hablar en el capítulo 23. Cuando vemos a los fariseos tratar de condenar a los discípulos de Jesús, ¿por qué? Vamos a verlo aquí ahorita. Por espigar un poco de trigo para comer porque tenían hambre. Por espigar un poco de trigo para comer porque tenían hambre. Y los vieron hacer esto. Los iban siguiendo, recuerden, lo iban siguiendo a Jesús. Y vieron a sus discípulos hacer esto y se enojaron con ellos y los quisieron condenar por ello. Así es que tomando eso en cuenta, tomando esto como introducción, vean ahí en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, en los versículos 1 y 2. Dice, en aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados, en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Al arrancar estaban agarrando la parte del grano, del trigo, cebada, lo que fuera. Estaban raspándolas en sus manos para que la cáscara se les cayera y se lo estaban comiendo. Se lo estaban comiendo porque tenían hambre. Versículo 2, cuando los fariseos vieron esto, dijeron, fíjate. Obviamente le están hablando a Jesús. Fíjate. Mi Biblia, la palabra fíjate, tiene signos de exclamación, así como que lo hicieron con fíjate.
Tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Como diciendo, pues no que eres un maestro de Israel, no que eres un rabino, no que eres no que tú traes la verdad, no que, ¿verdad? Si eres, entonces, ¿por qué? Fíjate que aquellos que te están siguiendo están haciendo lo que no es permitido hacer en el día de reposo. Ahora, todos sabemos lo que es el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo es el séptimo día, es el sábado. Y la ley habla muy claramente acerca de lo que se debe hacer en el día de reposo. Busquen en su Biblia, por favor, porque no lo van a poner en la pantalla, pero busquen en su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. El Señor hablando aquí a través de Moisés dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Ahora vamos a hablar de santificar, porque santificar simplemente quiere decir hacer a un lado, quiere decir separarlo. No lo vas a venerar, no lo vas a hacer algo especial, no lo vas a ver como algo delante de lo cual te debas de postrar o hacer algo especial por ello. No, simplemente lo vas a separar. Lo vas a tener separado, va a ser algo diferente de los otros días. Versículo 9 de Éxodo 20 dice: durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Entonces, el día de reposo se trataba ¿de qué? De descansar, de no trabajar. ¿Quién está en contra de eso? Levante la mano. De tener un día en el que durante 24 horas no se tenga que hacer absolutamente nada. Les digo algo y no le van a decir a nadie que dije esto, ¿verdad? Pero ni siquiera venir a la iglesia. Ni siquiera venir a la iglesia. No levantar un dedo para no hacer nada. Los varones saben de qué estoy hablando, las hermanas como que se les hace más difícil, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. No es cierto. Gracias a Dios por las hermanas. Pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nosotros también no dejamos de trabajar, ¿verdad? Entonces se trataba de no trabajar, se trataba de descansar. Noten, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Versículo 11 dice: porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Otra vez la palabra santificar quiere decir lo separó. Va a ser un día completamente diferente a los otros 6 días, en el sentido de que en ese día se va a descansar. En ese día se va a reposar. Y es parte de los 10 mandamientos, ¿sabían ustedes? Tenemos un mandamiento entre los 10 mandamientos que nos dice que debemos descansar el día de reposo. Ahora, hay quienes dicen que el día de reposo es el día que se debe adorar. El día de reposo es el día que se va al templo, es el día que se va al etcétera, 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 ¿verdad? Pero no, ese no era el caso por el día de reposo. El día del reposo era descansar. Y luego nosotros no adoramos el día de reposo, no adoramos el sábado. Nosotros no somos sabatistas, nosotros adoramos. ¿Qué día adoramos? ¿Nomás el domingo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? ¿verdad? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo y Él me da la dicha de gozarme en Él. Amén. Entonces se trata de toda la semana, no nada más un solo día. Porque Él merece ese tipo de adoración. Pero pastor, está en los 10 mandamientos, entonces deberíamos de, ¿verdad? Que no. Digo, ¿por qué entonces no lo hacen? Bueno, en Éxodo, de nuevo, y lo van a tener que buscar, capítulo 30, en los versículos 13 al 17, les voy a decir por qué la iglesia
no toma el día sábado como el día para adorar, ¿sí? No toma el día sábado como el día para adorar. En Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 17, de nuevo, hablando el Señor a Moisés, le dice: tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: ustedes deberán respetar mis días de reposo. Porque hay diferentes tipos de días de reposo, ¿ok? No es nada más, hay diferentes tipos de días de reposo a través del año. Luego noten lo que dice: porque es una señal entre quienes, ustedes los israelitas y yo, Dios, por todas las generaciones. ¿Era una señal de qué? ¿Entre quién? Entre ellos, los israelitas, ¿y quién? Y Dios por todas las generaciones de ellos, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Versículo 14. Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. Apartado quiere decir, no quiere decir día especial, no quiere decir un día, etcétera, etcétera. Es apartado, diferente para ustedes. El que lo profane, que profanarlo era trabajar. Es importante que reconozcamos eso. El profanar el día de reposo, o la manera en la que se profanaba el día de reposo, era trabajando. ¿Escucharon eso? La manera en la que se profanaba el día de reposo era ¿cómo? Trabajando. Así era como se profanaba el día de reposo, ¿sí? Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Sí, cualquiera que haga, noten, algún trabajo en ese día será expulsado del pueblo. ¿Leyeron lo que dice ahí? Cualquiera que haga, ¿qué? Algún trabajo, cualquier cosa. No está diciendo cualquiera que no vaya al templo, cualquiera que no adore a Dios, cualquiera que no se presente en el templo con sus sacrificios, cualquiera que no vaya a la iglesia. No, cualquiera que haga cualquier trabajo. Así es que agárrese un día de reposo, porque está seria las consecuencias. Y si el Señor no nos parte con un rayo, ¿saben qué? El no tomarnos un día de reposo a la semana, cuando menos, ¿saben que también nos puede matar? Porque no descansamos ni un momento. Así es que pensemos en eso, porque el día del reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, nos va a decir el Señor más adelante. ¿Sí? Entonces 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día ¿de qué? Reposo, consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. ¿El pacto era entre quién? Entre ellos y Dios. Versículo 17: será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Ahora, todos sabemos que Dios no se cansa, ¿verdad? Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué les dio el día de reposo? ¿Por qué les dio el séptimo día a los israelitas? Porque ellos sí se cansaban. Pero nosotros sí nos cansamos. Lo hizo para nuestro beneficio. Lo hizo para el beneficio de los israelitas. Pero ellos lo habían tomado así como, uy, es el día de reposo, es el día del Señor, es el día en el que debemos adorar, debemos ir al templo, debemos presentar nuestros sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Puras obras y obras y obras y obras y obras, cuando se los había dado para descansar. Ahora, había ciertas cosas que eran prohibidas en el día de reposo. El cosechar era prohibido en el día de reposo. Cosechar la siembra, lo que fuera, era prohibido en el día de reposo. En Éxodo 34 y el versículo 21, noten lo que dice ahí. 6 días trabajarás, pero el séptimo día, ¿qué harás? Descansarás. Y luego noten la segunda parte del versículo: aun si debieras arar o segar, descansarás. Tengas lo que tengas que hacer, por importante que se te haga que es lo que tengas que hacer, no lo vas a hacer. Lo que vas a hacer es descansar. ¿Sí? De eso se trata el día de reposo. Necesito hacer énfasis en esto por lo que va a pasar más adelante. En las sociedades agrícolas era importante que el arar y el segar se llevara a cabo en el tiempo adecuado, porque si no se araba la tierra a tiempo, no se podría sembrar antes de que vinieran las lluvias que irrigarían la siembra. En aquel entonces no tenían ríos, canales, acueductos que llevaran el agua hasta donde estaban los sembradíos. Tenían que confiar en que el agua, la lluvia iba a caer e iba a irrigar sus sembradíos. Entonces tenían que arar con suficiente tiempo para que no se les fueran a pasar las lluvias.
De igual manera, si la cosecha está lista para ser recogida, se tenía que hacer antes de que se echara a perder la cosecha por estar demasiado madura o vinieran fuertes tormentas y las arruinaran. Entonces quizás el camarada es el día de reposo y todavía le quedan algún parte del campo por arar y dice, si no termino de arar hoy, entonces a lo mejor la lluvia viene la siguiente semana y me agarra dormido. Todavía no siembro. El Señor le está diciendo, aunque sientas que tengas que hacer lo que tengas que hacer, tú como israelita debes descansar. Pero es que tengo que cegar porque si no recojo todo me quedó una esquina de mi campo todavía sin cegar y si viene una lluvia fuerte o un viento fuerte va a arruinar mi trigo, va a arruinar mi cebada, va a arruinar lo que sea que tengo sembrado. El Señor le está diciendo, aunque eso sea el caso, tú tienes que descansar en el día de reposo. ¿De qué se trataba esto? Se trataba de que el día de reposo era una de las formas en que los israelitas mostraban que tenían su confianza puesta en Dios, de que Él iba a suplir para ellos, aunque ellos no estuvieran trabajando. De hecho, el Señor les dijo a los israelitas que cada séptimo año, ¿sí? Cada séptimo año no podían arar, no podían sembrar, no podían hacer nada, tenían que dejar la tierra descansar. El séptimo año era un año de reposo para la tierra. Que ahora sabemos que la tierra debe descansar. Sí, la tierra debe descansar. Sí, el Señor les dijo, cada 7 años la tierra debe descansar. No van a sembrar, no van a cosechar, no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque quería que ellos confiaran en que Él iba a suplir para ellos, aunque ellos no trabajaran. Piensen en esto, es importante para lo que va a venir más adelante. Entonces, este parece ser el más grande problema que los fariseos tenían con Jesús, que en su forma de ver las cosas y de pensar, y noten que dije en su forma de los fariseos, Él estaba profanando el día de reposo y estaba enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo. Hacer lo mismo, ¿por qué? Porque estaban tomando espigas, estaban quitando el grano y se los estaban comiendo. Para los fariseos, estos camaradas estaban cosechando, estaban segando. ¿Y a poco no se les hace una ridiculez eso? ¿Tomar unas espigas es segar? ¿Es cosechar? Para nada, para nada. ¿Sí? El enfoque de estos versículos que estamos viendo aquí es puesto sobre esta ley del día de reposo. El mandamiento en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver, era bastante sencillo. ¿De qué se trataba el día de reposo? De descansar. Pero los fariseos habían agregado un sinnúmero de restricciones y un sinnúmero de cosas según su interpretación de lo que era permitido o no. Hay un libro que se llama el Talmud, escrito por los fariseos, que es en donde tienen todo lo habido y por haber acerca del judaísmo fariseico. Chequen esto. Sobre el día de reposo escribieron 24 capítulos, detallando ellos qué era lo que el Señor quería decir con el día de reposo. Detallando ellos todas las cosas que sí se podían hacer y las cosas que no se podían hacer. 24 capítulos. Y ahora yo no sé cuántas páginas tendría cada capítulo, pero vamos a decir 2 cada capítulo. 24 por 2, 48 páginas para describir lo que significaba, lo que era guardar el día de reposo. Y el Señor nada más dijo, séptimo día, santifíquenlo, reposen en él. Fue todo. Y a menudo eso es lo que sucede, mis hermanos. Hay gente que tiene ciertas ideas y quiere, de alguna manera, quiere acomodar sus ideas religiosas a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y por hacer eso, juzga a gente que no se está sometiendo a lo que ellos dicen o interpretan lo que están diciendo. Algunas cosas que eran prohibidas era precisamente cosechar o cegar. Otra cosa prohibida en el día de reposo, de acuerdo al Talmud, era sanar a alguien si la vida de la persona no estaba en peligro. Sí, en otras palabras, si te cortaste una mano, pero te pudieron vendar y ya no te vas a desangrar, entonces no había por qué sanar. Tenía que estar la vida de la persona en peligro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el enfoque principal en este caso que estamos viendo aquí y el que sigue?
¿Cuál va a ser el enfoque principal? ¿Sí? Una de las cosas que debemos de ver es que Jesús no se oponía a la ley del sábado. No estaba en contra de la ley del sábado. No estaba en contra de la ley del día de reposo. Y el problema era cómo debía ser interpretada y quién la estaba interpretando correctamente, Jesús o los fariseos. Ahora, nosotros tenemos las escrituras, ¿verdad? Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿quién interpreta mejor la ley, Jesús o los fariseos? ¿Qué van a decir? Obvio. Pero en aquel tiempo no se tenían las escrituras. Y los fariseos y los sacerdotes y los escribas tenían su bota de religiosidad puesta sobre el cuello del pueblo. Y cuando el pueblo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Y en qué te basas? Y todo eso, luego, como ahora en algunas iglesias, los amenazaban con excomulgarlos. Ok, no quieres hacer lo que decimos en la iglesia, entonces, ándele, váyase. ¿No te quieres vestir como nosotros nos vestimos? Arránquese. ¿No te quieres cortar el pelo como nosotros nos cortamos el pelo? Ya no te queremos aquí. ¿No te quieres bautizar como nosotros bautizamos? Ahí nos vemos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la gente estaba sometiéndose a algo que a menudo no entendían, pero que los fariseos y líderes religiosos les hacían que se sometieran a ello. ¿Sí? En este caso, estamos viendo aquí, los discípulos tenían hambre. Y se les hizo fácil tomar unos granos, pelarlos, comérselos. Los fariseos se molestan porque para ellos esto era cegar y eso estaba prohibido por la ley del sábado, pero era de acuerdo a su interpretación. Ahora, al escuchar la queja de los fariseos, el Señor les recuerda otra ocasión en la que alguien a quien ellos admiraban mucho, ¿sí?, había hecho algo similar cuando él y sus hombres tuvieron hambre, que iba completamente en contra de la ley. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? David. Lo leyeron, se me adelantaron un poco ahí lo leyeron. ¿Sí? Versículo 3 entonces dice, pero Jesús les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus compañeros les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. Los panes de la propiciación eran 12 panes que se ponían en una mesa de madera de acacia forrada con puro oro, que estaba a la derecha de la entrada del tabernáculo, y se tenían que poner ahí esos panes. Cada uno representaba una de las tribus de Israel y solamente los sacerdotes podían comerlos. Noten lo que dice Levítico capítulo 24, comenzando con el versículo 5 y hasta el 9. Levítico 24, 5 al 9. Tomarás flor de harina y con ella harás 12 tortas, cada una con 4 litros de harina. Las pondrás en mi presencia sobre la mesa de oro puro en 2 hileras de 6 panes cada una. Sobre cada hilera pondrás también incienso puro que aromatizará el pan como ofrenda. Noten, como ofrenda encendida en mi honor. Era una ofrenda para Dios estos panes. Versículo 8. Se trata de un pacto perpetuo, quiere decir para siempre. Todos los días de reposo, sin falta, Aarón pondrá el pan en orden delante de mí, de parte de los hijos de Israel. Este pan será ¿para quién? Aarón y sus descendientes, que eran los que tenían a su responsabilidad el sacerdocio. Por derecho, ¿qué tanto? Perpetuo. Deberán ponerlo en un lugar santo, noten, porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda, ¿qué dice al final? Muy santa. Muy santa. Es una ofrenda muy santa que se le presentaba a Dios, que los únicos que podían comerlo eran los sacerdotes y sus descendientes. Nadie más podía comerlo. Nadie más debía comerlo. Pero cuando una de las veces que David huyó de Saúl, llegó a la casa de Dios con sus hombres, y como tenían hambre, le pidió al sacerdote Ahimelech que les diera algo de comer.
Primera de Samuel, capítulo 21, los versículos 1 al 3. Primera de Samuel 21, 1 al 3 dice: David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Al ver a David, Ahimelech se sorprendió mucho y le preguntó: ¿cómo es que vienes tú solo sin ninguna compañía? Sus hombres lo estaban esperando por ahí a la vuelta de la esquina. Versículo 2, David le respondió: el rey, hablando de Saúl, me encomendó un asunto importante. Me recomendó que nadie sepa a qué te envío. Me recomendó el rey, ahora hablando, que nadie sepa a qué te envío ni cuál es tu misión. Pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Ahora dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos 5 panes o lo que tengas. Primera de Samuel 21 y el versículo 6 dice: y el sacerdote le dio entonces, ¿qué? Los panes consagrados que ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes en ese mismo día. Entonces el sacerdote le da a David los panes que habían sido consagrados a Dios, y aunque ya habían sido quitados, los únicos que podían comerlo eran ¿quiénes? Los levitas, los sacerdotes, los descendientes de Aarón. ¿Qué estaba diciendo el Señor con esto? Cuando les da este ejemplo, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué les está tratando de dar a entender? Qué bueno que preguntan. Lo que les está tratando de decir es esto. Presten atención, por favor, que es importante para nosotros. Les está diciendo que satisfacer la necesidad humana es una ley mayor que todas sus leyes y reglas religiosas. Que satisfacer la necesidad humana es una ley mayor que todas las leyes y reglas religiosas. En otras palabras, el amor por el prójimo es la ley más importante e invalida todo reglamento religioso que se quiera imponer sobre cualquier persona. El amor por el prójimo es la ley más importante que se tiene e invalida todo reglamento, ley, etcétera, regla que se quiera imponer, religiosa que se quiera imponer sobre los demás. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el primer mandamiento? Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Y el segundo les dijo, es similar, que es que amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tenemos hambre, queremos que alguien sacie esa hambre. Llegamos a la casa con un hambre de perro bailarín y ¿qué es lo primero que... Vieja, ¿qué hiciste de comer hoy? Bueno, quizás ya no le llamen vieja, ¿verdad? Eso es lo que mi papá llamaba a mi mamá. Quizás ya no les digan así. Gorda, ¿qué? No, tampoco. No, mi amor, cariño, ¿qué hiciste de cenar hoy? Porque traigo un hambre de perro bailarín, ¿verdad? Es lo que queremos, que se nos sacie esa hambre, ¿no es cierto? Y en ese momento no hay otra cosa más importante para nosotros que quitarnos esa hambre, que comer. El Señor está diciendo, cuando tú te encuentras con alguien necesitado, cuando te encuentras con alguien que tiene hambre, por encima de todas las reglas religiosas que alguien te haya querido imponer, por encima de todo mandamiento que tú quieras usar como excusa para no darle, para no ayudarle, para no ser el que supla su necesidad, está el amor a tu prójimo. Está el mandamiento de amarlo a Él como te amas tú mismo. El amor, mis hermanos, exige que sea suplida la necesidad humana, aunque para hacerlo se tenga que hacer a un lado algunos puntos técnicos de la ley religiosa. ¿Escucharon eso? El verdadero amor exige que sea suplida la necesidad humana, aunque para hacerlo se tengan que hacer a un lado algunos puntos técnicos de la ley religiosa. Si en verdad es amor, lo va a hacer. Pero es que voy a la iglesia, no puedo detenerme. No puedo ayudarle a... ¿En serio? ¿Estás poniendo tu deber religioso entonces antes de suplir la necesidad de tu prójimo? Sí, pero es que lo único que tengo es el diezmo. No puedo darle prestado, aunque se le va a vencer la renta y lo van a echar de su casa si no paga la renta. Entonces vas a cumplir con tu deber religioso en lugar de ayudarle a tu prójimo que está necesitado. Sí me entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por favor, díganme que entienden. No estoy diciendo que la ley no se debe obedecer.
Estoy diciendo que la necesidad humana toma precedente sobre la ley, que fue lo que Jesús vino y les enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Y esto es lo que los fariseos no entendían. Les faltaba ese amor, ese sentido común que hacía que su rigidez al interpretar la ley los cegara a la necesidad humana. ¿Por qué están cosechando? Eso va contra la ley, están quebrantando la ley del día de reposo. ¿Qué no los ves, Jesús? Tú, su maestro, ¿no los estás viendo? Tenían hambre. No estaban cosechando. Estaban agarrando unas cuantas espigas para saciar esa hambre. Y luego el Señor les da otro ejemplo. Noten ahí en el versículo 5. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Ande pues, eso sí calienta. Eso les hubiera caído así como un balde, bueno, les hubiera sido como un balde de agua fría a los fariseos, porque me imagino que se pusieron a pensar, es cierto, es cierto. Si aquí el Señor hace notar que los mismos sacerdotes rompen las reglas del día de reposo, cada día de reposo. El servir en el templo siempre involucraba trabajo. Tenían que encender los fuegos, tenían que matar los sacrificios, tenían que despellejar los animales, tenían que descuartizar los animales, tenían que ponerlos sobre el altar o tener que hervirlos en la olla en los que lo hervían, tenían que sacar la carne que iba a ser para ellos y la carne que iba a ser para el que llevó el sacrificio. ¿Sí? Tenían que limpiar todo durante el día de reposo, tenían que hacer todas estas cosas y muchas más. Es como el día de reposo aquí. Pregúntenles a los hermanos que están en el ministerio de hospitalidad, en el ministerio de sonido, en el ministerio de proyección, en el ministerio de video. Si este fuera nuestro día de reposo, ellos estuvieran quebrantando el día de reposo, ¿no es cierto? Porque están trabajando durante el día que deben de estar reposando. Entonces el Señor les dice, sus sacerdotes lo profanan y van a culpar a estos pobres de saciar su hambre. ¿Sí? ¿No han leído ustedes en la ley? El día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada. Versículo 6 dice, pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo. ¿Okay? Ustedes respetan tanto el templo, tienen al templo como lo máximo, tienen al templo como el lugar en donde está la presencia de Dios. Déjenme decirles algo. ¿Hay alguien aquí delante de ustedes? ¿Hay alguien aquí delante de que es aún mayor que el templo? Es aún mayor que el templo. Porque Dios no estaba en él. Él era Dios. Y no lo reconocían. Pero sí estaban listos a apuntar con el dedo y condenar a aquellos que según su punto de vista estaban profanando el día de reposo. Versículo 7 dice, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, está citando Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, no condenarían a los inocentes. ¿Qué estaba diciendo de los discípulos con estas palabras? Que ante sus ojos los discípulos eran ¿qué? Eran inocentes. No estaban haciendo nada malo. No estaban haciendo nada que fuera contra la ley del día de reposo. Los fariseos usaban las tradiciones que ellos mismos habían creado al interpretar la ley para levantar principios y costumbres y ritos como el sacrificio y los ponían sobre los principios como la misericordia cuando Dios quería que hicieran lo contrario. ¿Saben qué, mis hermanos? Déjenme decirles algo y por favor grábenselo en su mente y su corazón. Condenar es la función del Espíritu Santo. Condenar es la función del Espíritu. Pero es que está haciendo. Condenar es la función del Espíritu Santo. Pero es que condenar es la función del Espíritu Santo, no de los seres humanos.
no de los seres humanos. Cuando condenamos a otros, estamos usurpando la autoridad divina. ¿Entendieron eso? Cuando estamos condenando a otros, estamos usurpando la autoridad divina. Aunque sintamos que tenemos la razón, aunque esté tan claro el pecado, ¿qué vamos a hacer si nosotros condenamos y Dios perdona? ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer si nosotros condenamos, pero Dios decide perdonar? Y esa persona a la que estamos condenando, cuando lleguemos al cielo, ahí va a estar bien a gusto, bien tranquila, en el cielo, gozándose del Señor. ¿Qué va a hacer? Va a llegar. ¡Ah, Él está aquí! Señor, devuélveme, por favor. Yo no quiero estar en donde Él esté. ¿Eso es lo que va a hacer? Condenar, entonces, es la función del Espíritu Santo, no de los seres humanos. Cuando condenamos a otros, estamos usurpando la autoridad divina. Ahora déjenme hacerles una pregunta y me tengo que apurar aquí. De acuerdo con la ley que el mismo Dios le dio a Moisés, piensen bien, ok, fíjense en lo que estoy preguntando. De acuerdo con la ley que el mismo Dios le dio a Moisés, ¿qué debía hacer Dios con los pecadores? No los va a destruir, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se qué. Este es un principio que sigue vigente en el reino de los cielos, ¿sí? Porque vamos a ser transformados todos. Unos vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado y nos vamos a ir al cielo, otros van a tener su cuerpo físico, pero van a estar en el infierno, ¿sí? Lo que el Señor debería hacer, de acuerdo a la ley que Él mismo le dio a Moisés, lo que Él debería hacer con los pecadores, era condenarlos a una eternidad en el infierno. Amén. Y no están muy entusiasmados. No, de así muy, es uno de esos amenes que no cae muy bien, ¿verdad? Ok, no lo voy a volver a preguntar, así lo vamos a dejar. Condenarnos a la eternidad en el infierno. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo en la persona de su Hijo Jesús? Mostró misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. No estaba pidiéndoles algo que Él no sabía lo que se sentía hacer. Estaba pidiéndoles algo que Él ya había experimentado. El mostrar misericordia cuando tendría que haber sacrificio. ¿Y el sacrificio sobre quién lo puso? Sobre su Hijo Jesús, que finalmente es la segunda persona del Dios triuno al que adoramos, o Dios trino al que adoramos. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 2, los versículos 1 al 6, lean conmigo. A ustedes Él les dio vida, ¿cuándo? Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando a los cristianos que ahora creían en Jesús. Esto era lo que eran antes y esto era lo que éramos nosotros antes también. Versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Y luego el pero más grande que jamás podamos encontrar en cualquier escritura en el versículo 4. Pero Dios, cuya ¿qué? Misericordia es como abundante por el gran ¿qué? Amor, ¿con qué? Con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y luego versículo 6, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. A los ojos de Dios nosotros ya estamos sentados allá. Ya están nuestros lugares apartados. Ya podemos descansar. Ya podemos tener reposo. Ya podemos estar confiados. Ya no tenemos que seguir trabajando para ganarnos su favor, porque nos mostró su favor y su misericordia en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Cuando las leyes, escuchen esto, es importante, cuando las leyes con respecto a alguna circunstancia parecen chocar la una con la otra, de modo que no podemos obedecer a ambas,
nuestra obediencia corresponde a aquella ley más excelente. ¿Cuál es la ley más excelente? El amor. El amor. Sí, tenemos dos leyes. Y parece ser que están en contra una de la otra. Cosechar, no cosechar, espigar, no espigar. Han de tener hambre. Pobrecitos, pobrecitos que coman. Sí, como el sacerdote Ahimelech cuando llegó, Ahimelech, sí, creo que era Ahimelech, pues cuando llegó David, tenemos hambre, ¿qué nos puedes dar? Pues lo único que tengo son los panes de la propiciación. Pues echa para acá. Y sin dudarlo, se los dio. Cuando era la ofrenda más santa para Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Lo partió con un rayo? ¿Lo mató? ¿Lo fulminó por haber hecho eso? Mis hermanos, denle gracias a Dios que Dios no espera que cumplamos con su ley perfecta a la perfección y nos muestra misericordia. Demos gracias al Señor. Y luego noten lo que dice en el versículo 8. Con esto vamos a terminar. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Es el Señor del día de reposo. ¿Saben lo que esto es? Esta es una declaración directa de Jesucristo hablando acerca de su deidad. Porque ¿quién es el Señor del día del reposo? ¿Quién dio la ley del día de reposo? Y Jesucristo está diciendo, yo soy el Señor del día del reposo. ¿Sí? Jesús está diciendo aquí que Él tenía la autoridad para saber si sus discípulos habían quebrantado la ley del día de reposo o no, porque Él es el Señor del día del reposo. Les digo algo, agárrense de su sombrero, agárrense de su asiento, les digo algo, Jesucristo es nuestro reposo. Acuérdense, ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Podemos reposar, mis hermanos. Ya no tenemos que esforzarnos por ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos, nos lo mostró en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente para dirigirnos en un canto más, quiero que lean conmigo Hebreos capítulo 4, los versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. El versículo 3 es nada más la primera parte de ese versículo. Dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar ¿en dónde? En su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos, hablando de los israelitas. Pero de nada les sirvió a ellos al oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron de fe. Versículo 3 en la primera parte dice, pero los que creímos, hemos entrado en el reposo. Hemos entrado, tiempo pasado, ya estamos ahí. Él es nuestro reposo, podemos descansar, podemos estar tranquilos, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Él es el único que nos puede dar reposo. ¿Sí? Él es el único que nos puede dar reposo. Ahora, por último, chequen esto. ¿En qué día de la semana creó Dios al hombre? Sexto día. ¿Cuál fue el primer día, el primer día completo en el que el hombre estuvo sobre la tierra? O sea que cuando el hombre entró a la tierra, cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, ¿qué fue lo primero que disfrutó? De completo reposo. Completo reposo. Él es el que nos da reposo y hoy debemos de reposar en Él. Amén. Oremos.